Hay muchas entrevistas a empresarios y casi todas suenan igual. La misma historia de siempre, 4 frases motivadoras, un par de anécdotas y gracias por venir. Pero de lo que casi nunca se habla es de cómo funciona un negocio y una empresa por dentro, cómo se creó, por ejemplo, su estrategia, su identidad de marca, pero también cómo se toman decisiones reales, con sus conflictos, con sus conversaciones incómodas, o cómo se gestiona el rumbo de la empresa cuando hay dudas o todo lo contrario, cuando tenemos éxito. Bien, si pudieras pasar un día entero con el fundador o fundadora de una marca a la que admiras, ¿lo aprovecharías? Si es así, estás de suerte porque eso es lo que vamos a hacer hoy en Marqueando. Soy Juan Encarcelén, consultor de marca y director de Behind, y este es el 4º capítulo de Marqueando, una serie de conversaciones reales con personas que gestionan marcas vivas, marcas que crecen, pero también marcas que se equivocan, marcas que aprenden y marcas que saben adaptarse a los nuevos tiempos. Y hoy estoy muy contento porque ha venido a marquear con nosotros Laura Vicente. Laura es directora de GSMIB, una consultora de negocios referente en la provincia de Alicante con clientes tan importantes como Picolinos, IFA, Port Hotels o PLD Space, entre otros. Y tiene que tomar cada día decisiones muy importantes que afectan a su familia, a su equipo, a sus socios y, por supuesto, a la marca de su empresa, de la que hablaremos hoy mucho. Y podemos comprobar a día de hoy que todas esas decisiones que ha ido tomando la han llevado a buen puerto, tanto a ella como a GSMIB. Así que estoy seguro que podemos aprender muchísimo de ella hoy. Quédate, porque tenemos muchas cosas importantes de las que hablar. Bueno, Laura, bienvenida. Muchas gracias. Hola. Espero que vayas a estar a gusto, como creo que han estado todos los invitados anteriormente. Eres la primera mujer, cosa de lo que me alegro mucho. Y además sé que no vas a ser la última porque ya tengo preparadas otras invitadas, pero estoy encantado porque además sé que vamos a aprender un montón de ti. Pues muchísimas gracias, Juana. La verdad que contenta de ser la primera mujer y contenta de estar contigo otra vez. Sí. Muy bien. Pues nada, vamos a empezar entonces. Claro. Y que la cosa fluya, como siempre digo. Vamos. A ver, a mí me gustaría, para que la gente se ponga un poco en antecedentes y poner un poco contexto a esta conversación, que nos contaras a día de hoy, que eres la directora de GESEM, es verdad que digamos la marca escrita es GSMIB, pero todos la llamamos GESEM. Me gustaría que nos contaras qué pasos has dado tú y qué circunstancias se han tenido que dar para que tú llegues a ser la directora de la empresa, porque creo que eso va a marcar un poco unas determinadas circunstancias que luego son relevantes a la hora de hablar de GESEM, ¿no? Claro. Bueno, pues GESEM fue fundado por mi padre hace 51 años y cumplimos 50 años el año pasado y la verdad que yo me he estado preparando para este trabajo, diría, toda mi vida. Desde que de pequeñita decía yo quiero ser como mi papá, lo tenía clarísimo, quería ser como mi papá. Y eso me llevó, bueno, dentro del colegio a intentar sacar muy buenas notas para intentar conseguir entrar a la universidad que yo quería entrar. Y estudié Derecho y ADE en la Universidad Carlos III de Madrid. Y después, bueno, dentro de mi plan de dirigir GESEM, pensé que una buena forma de hacerlo sería preparando oposiciones a abogacía del Estado, porque me quedé, creo que enamorada es la palabra, de todos los abogados del Estado que había conocido. Daba igual que fuera hombre o mujer, me parecían intelectos impresionantes. Y en las prácticas que hice en el Tribunal Supremo lo tenía claro. Dije, esta es la oposición que yo quiero preparar porque tienes un conocimiento de todo el ordenamiento jurídico completo. Y entonces mi plan era aprobar esa oposición y con los compañeros de oposición abrir un GESEM en cada capital de provincia. Qué fuerte, ¿eh? Al final... Y no aprobé. Pero ¿no aprobaste? No aprobé. Pero, ¿y repetiste la oposición o...? Bueno, estuve, como eran 6 años de carrera, primero, porque hice la doble licenciatura, me parecía que estudiar solo Derecho no me daba toda la amplitud y la capacidad para el asesoramiento empresarial. Eran 6 años, después de 4 años de oposición me presenté 2 veces, la primera solo para enfrentarme al primer examen y la segunda sí que iba con todo y me quedé en el camino.
Y bueno, yo creo que después de 10 años preparándome dije, bueno, pues si no tengo la plaza tendré que conseguir mi objetivo de otra manera y me puse a trabajar. Pues fíjate, eso es interesante lo de si no tengo la plaza tendré que conseguirlo de otra manera, ¿no? Claro. Yo tengo, bueno, me acuerdo mucho de uno de mis mejores amigos. Él, bueno, no hizo la selectividad como tal, él estudió un módulo de FP y bueno, terminó siendo, a ver, yo siempre lo digo porque me gusta esto, porque siempre digo que lo que estudiamos y lo que luego hacemos en nuestra vida muchas veces no es lo mismo, ¿no? No. Y que todo el mundo tiene unas capacidades muy buenas para hacer algo, que normalmente es algo que le gusta, pero que cuando vamos al cole, ¿no? Pues al final tienes que estudiar todo y me acuerdo que este amigo mío pues suspendía un montón, pero él es un apasionado de la fisioterapia y terminó siendo director del Hospital de Alicante de la sección de fisioterapia, cuando realmente es como que su camino parecía que no iba a llegar Claro, a eso, ¿no? Y me ha llamado la atención porque esa manera como de adaptarse claro. es algo joder, ojalá todo el mundo lo tuviera tan claro, ¿no? Si no llego por ahí, pues llego de otra manera. Mi objetivo era hacer más grande GESEM y bueno, pues ahora no tengo una red de contactos de abogados del Estado. Bueno, conozco a muchos por la oposición, a los que pueda ir y decir, oye, ¿quieres abrir el GESEM? No sé, me lo invento, ¿no? Castellón. Pero bueno, ahora estoy consiguiendo el objetivo de otra manera, de otra manera. No, pues genial, genial. Y dentro de eso, bueno, también me llama la atención, y ya estoy, bueno, le he dicho a Laura que muchas veces cambio el orden de las preguntas, o hay preguntas que no pensaba hacer y las hago, o que se me ocurren en ese momento. Esta es esa circunstancia, ¿vale? Vale. Porque no pensaba, pero es que ya lo primero que me has dicho me ha gustado mucho el hecho de que querías ser como tu padre, ¿no? Sí. Y yo tengo una relación muy, muy buena con mi padre, ¿no? Pero siempre digo que heredamos a nivel sobre todo emocional y muchas de las cosas que tienen nuestros padres, ¿no? Y al final, ¿cómo ves ahora eso? Mira, ya digo, porque me llama mucho la atención, tú querías ser como tu padre, ahora que ya estás en una madurez y que todos hemos tenido un proceso y hemos tenido un... ¿Cuál es tu punto de vista respecto de eso? O por ejemplo, si tu hija dijera, mamá, yo quiero ser como tú, ¿cómo ves eso? Pues bueno, creo que me acabas de hacer una pregunta en la que llevo trabajando 2 años y te agradezco el momento para reflexionarlo en voz alta porque no lo he hecho hasta ahora. Pues mira, muchas gracias por Eh, decirlo aquí. sí, realmente, claro, yo lo que veía cuando era pequeña era, porque tengo que dar un poco de contexto, ¿no? Al final, mi padre viene de una familia donde su padre era camionero y su madre, bueno, cosía, pero no era costurera. Eran analfabetos y él, bueno, se construyó a sí mismo en el sentido de que decidió estudiar. Ellos vivían en una pedanía de Elche que se llama La Marina y venían en bicicleta a Elche para poder ir no al colegio, a clases. Él decidió luego ir a la Academia Mercantil y luego se marchó a Madrid a estudiar la carrera de Administración de Empresas, trabajando por el día y iba por las tardes y cuando salía, bueno, vivía en un que yo eso lo he ido a visitar, en un hostal en la planta baja, en el barrio de Chueca, y entonces comía lo que quedaba en el bar de al lado. Y claro, y mi madre, voy a decirlo tal y como lo he Sí, vivido, ¿no? sí, sí, Era claro. una señorita de Alicante que hace la idea que en el colegio al que iba, y voy a omitirlo, hacían excursiones a la Marina para llevar caramelos a los niños, porque claro, los niños allí tenían menos oportunidades y eran más pobres. Y bueno, pues el destino quiso que ella conociera a un niño de esos de la Marina y, y le apoyó en todo lo que hizo. Entonces, ese equipazo tan distintos ha hecho que él tenga una posibilidad de esforzarse y de sacrificio espectacular. Yo creo que es, aparte de un buen padre, una bellísima persona y un gran profesional en gran parte por esa exigencia, ¿no? Y yo creo que ese modelo, con el apoyo de mi madre, es lo que a mí me llevaba a hacer, ¿no? A ser exigente, responsable y siempre a dar un poquito más.
Y te digo que es una reflexión que he hecho porque, claro, gran parte de, bueno, pues de los momentos de tensión que yo vivo vienen derivados principalmente por esa autoexigencia y responsabilidad. Entonces, cuando ahora mi hija, Lola, la pequeña, me dice que quiere trabajar en GESEM, yo le digo que es muy pronto para pensar en esas cosas. Intento darle un poco de pausa, porque yo lo tenía clarísimo desde bien pequeña. Y necesitamos un poco, ¿sabes?, madurar para poder llegar a una calma y a una determinación que no se vea superada por esa exigencia. Pero eso hay que entenderlo, desde dónde viene este hombre, para entender por qué construyó todo lo que hizo y por qué yo soy así. Así que a mi Lola le diría un poquito más de calma, un poquito más de calma. Joder, que la verdad es que, ya digo, son reflexiones muy, muy fuertes porque todos nos hacemos, yo también, ¿no? Yo mismo tuve este fin de semana una conversación con mi madre en la que, bueno, no voy a decir lo que le decía, ¿no? Pero que tenía mucha profundidad sobre la relación que desde que yo nací, pues tengo con mis padres, que ya digo que para mí son dos dioses, ¿no? Los dos, cada uno en su... Sí. Yo también quería ser de pequeño como mi padre, lo que pasa es que mi padre era futbolista, no es como dice Rafa Nadal, que dice que él no es especial simplemente por saber pegarle una pelota con una raqueta, pues bueno, mi padre tenía ese don. Y él fue futbolista del Real Madrid también y claro, evidentemente mi hermana y yo queríamos ser como él. Y eso también pues te lleva a comportarte muchas veces como él y eso es muy bueno para muchas cosas, pero también hace que tú ocultes determinados aspectos, ¿no? de tu personalidad y por eso me resulta súper interesante y más esta historia que has contado de tu padre, que yo también tengo la suerte de conocer y que, joder, que es increíble, porque de dónde viene y los sacrificios que ha llegado a hacer para que realmente GESEM sea ahora lo que es y que, bueno, y tú y tu familia, ¿no? Pues podáis estar en este punto. Ahora hablaremos un poquito más de eso, ¿no? Porque me interesa mucho saber cuál es ese momento en el que no sé si lo decide él o lo decides tú o un poco entre todos, se decide que bueno, pues que es momento de dar un paso, ¿no? Y de que seas tú la persona que dirija la empresa y cómo se pasa, pues eso, de una empresa que podemos decir que era una empresa familiar a una empresa que diriges tú y que además tiene muchos más socios, ¿no? Sí, ¿Cómo se llega hasta ese punto? Bueno, pues con planificación y aquí está saliendo como mi vena más profesional, ¿no? No, pero es verdad que mi padre y su socio Pepe Pertusa lo han acordado siempre todo. Y entonces ellos tenían claro que querían que el negocio les sucediese, o sea, que generase una actividad más allá de ellos dos, ¿no? Al final, lo interesante de GESEM, y el propio nombre lo dice, no se llaman Vicente, Pertusa y Cía. Es una compañía que va más allá del personalismo, del individuo, y siempre se configuró como una corporación, como una empresa, como un negocio en el que intervenían varias personas. Entonces ellos dos acordaron que solo podían elegir a un hijo cada uno para tener la oportunidad de venir a trabajar. Pero que si ese hijo no tuviera las capacidades o no diera lo que ellos entendían que debía ofrecer para la compañía, no seguiría adelante. Entonces mi padre... Yo tengo una hermana, en este caso mi padre decidió que yo por el perfil que tenía y porque claro, desde pequeña iba diciendo papi, yo quiero ser como tú, es que iba ahí. Y Pepe Pertusa eligió a otro de sus hijos, su hijo empezó a trabajar, pero no le terminó de convencer nuestro modelo de negocio, nuestro trabajo. Él se dedica a responsabilidad social corporativa, es ahora un alto directivo del grupo Inditex y está haciendo lo que le gusta. Y eso me dejó a mí sola, voy a decir, dentro del ámbito familiar. Pero ellos no cerraron ahí el desarrollo o la planificación y entonces entendían que realmente el trabajo o este trabajo es para quien lo hace y quien lo desarrolla. Al final los servicios profesionales y de consultoría
son las personas las que te están resolviendo las dudas, y esas personas debían y merecían tener una oportunidad también de acceder a la propiedad. Y ese es el modelo que nosotros tenemos. Por eso somos una empresa pseudo familiar. En este caso solo estoy yo dentro del ámbito consanguíneo, pero es familiar porque la gente que está trabajando con mi padre, con Pepe, y la gente que se ha ido incorporando está accediendo al capital de la compañía. Y sí, yo tengo ahora mismo, de hecho, de cuando estuvimos tú y yo trabajando juntos ahora, se han incorporado 2 personas más. Sí, lo sé. Y bueno, yo tengo ahora mismo 7 socios. 7 socios. Fíjate que, ya digo, yo cuando nos conocimos erais 6, ¿no? Ahora sois 8. Además, me acuerdo que durante todo ese proceso yo bueno, pues tuve la oportunidad y la suerte de poder hablar con muchísimas personas en el equipo. 2 de esas personas son ahora socias, cosa de lo que me alegro mucho. Pero dice mucho también, y esto tiene mucho que ver tanto con la marca como con las personas que la gestionáis, el hecho de que haya realmente el deseo de que las personas que han llevado la empresa a donde están sean las personas que realmente la tengan. Claro. O sea, que formen una parte tan importante como que tienen cierta parte de la propiedad, ¿no? Y del dicho al hecho hay un trecho, ¿no? Y es muy fácil. Hay un chiste que yo me río mucho. Bueno, a mí me gusta mucho Faemino y Cansado, ¿no? Y Javier Cansado es un humor muy surrealista, pero Javier Cansado, escuché un short de estos en un programa que decía: yo siempre he sido comunista hasta que tuve dinero, ¿no? Decía, Claro. dice, yo ahora no lo quiero repartir. Bueno, hay un chiste al respecto, sí. Entonces, a mí me hacía mucha gracia porque es como, vale, está muy bien, pero tienes realmente luego que hacerlo, ¿no? Tienes que hacerlo. Y yo doy fe que lo habéis hecho, que funciona muy bien. Y aquí quiero hablar de otra cosa que igual, que tenía pensado hablar después, pero creo que es muy interesante, que es, desde que nos conocimos tú y yo, siempre algo que yo he percibido, y esto lo digo yo, no es, siempre ha sido, te lo he dicho a ti alguna vez, la capacidad que tienes como para liderar desde la conciliación, ¿no? Y tú decías, vale, Juanan, sí, pero esto lo tengo que tratar de esta manera, lo tengo que, porque realmente la empresa es de todos y todos tienen que estar de acuerdo, o al menos no en desacuerdo, y siempre te he dicho que lo admiro muchísimo porque como es normal, en GESEM cada socio es diferente, ¿no? Y tiene una mentalidad común en muchos aspectos, pero diferente también en otros, ¿no? Y esa capacidad para liderar desde la empatía y desde la conciliación es muy difícil. Entonces, yo no sé si tienes algún secreto o qué es lo que te permite hacerlo así sin que llegue un momento en el que diga, mira, yo ya no puedo más, ¿no? Claro. Porque es complicado, independientemente de que todas las personas al final te lo pongan fácil, ¿no? ¿Tienes algún secreto o cómo consigues eso? Bueno, primero gracias, y ya te lo he dicho otras veces, porque es verdad que es un trabajo que lleva tiempo, el poder alinear en un mismo camino a tanta gente, ¿no? No tengo secreto. Creo que parte de ese proceso de madurez que hablábamos antes, ¿no? Del yo quiero ser como mi papá y voy así con el maletín incluso, a yo soy como quiero ser yo, es donde haces tu evolución. Hay un aspecto que me parece muy importante de cara a explicar cómo yo me lo imagino cada día, ¿no? Cómo me imagino cada día en el trabajo, y es que yo tengo una participación que el resto de mis socios en conjunto tienen más que yo. Entonces, yo estoy, y el pacto de socios que tenemos, así nos lo hemos dado y hemos reconocido que yo dirijo el negocio, pero cada uno tiene su área de especialización técnica que dirige y en la que tiene la última palabra. Pero si hay una cuestión global que puede afectar a todos, soy yo quien tiene ese voto. Pero ese voto nunca se ha ejercido en el sentido de nos sentamos y que cada uno levante la mano. Eso requiere un trabajo previo de decir, bueno, si yo sé que esta persona tiene esta inquietud y que esta otra tiene esta otra, o que puede ser que lleguemos a una mesa de negociación o de trabajo y que se vean enfrentados, tengo que evitarlo antes de que suceda. Y eso me he dado cuenta con el tiempo. Yo soy muy sincera y transparente, y en la imagen se me va a ver cuando pongo caras raras, o sea, aquí no va a haber mucho corte.
Y eso me he dado cuenta que está bien, pero no es la vida real. Y no porque tengas que trabajar cosas detrás de bambalinas, sino porque a lo mejor la gente necesita un contexto para entender la posición del otro lado. Y ese es mi trabajo. Mi trabajo consiste en ponerme en la situación de todos para que todos vayan a un punto en común. Si Fíjate. eso es un secreto. Bueno, pues a ahí ver, no sé. a ver, yo lo que me gustaría es que la gente que esté viendo este podcast, perdón, entienda un poco cómo piensa un líder, una persona que dirige una empresa compleja, con clientes que son clientes grandes, ahora hablaremos un poco de eso, y cómo llega a un punto en el que con tantas personas que toman decisiones, no que toman decisiones, que evidentemente las toman, pero que tienen una opinión importante, cómo se llega, por ejemplo, al punto en el que estamos ahora, que hablaremos de esa evolución que ha tenido la marca, por ejemplo, de lo que era y lo que es, ¿no? Y lo hemos hablado muchas veces, yo veía algo que era súper difícil y que no tengo ninguna duda de que si no hubieras liderado de esa manera, probablemente todavía estaríamos en ese proceso. Y lo digo de verdad, o sea, no lo digo porque yo siempre digo que si no pienso algo, tampoco digo lo contrario, pero me callo, ¿no? Y realmente lo creo, porque también hay otra parte en la que dentro de esa empatía, y tú has dicho, antes de llegar a un punto en el que se vote y haya un conflicto por esa votación, antes de ese punto, y creo que esto es algo súper interesante, se trabaja, ¿no?, para que eso no pase. Claro. Joder, yo no sé si todas las personas que tienen que conciliar lo hacen así, porque hay otra cosa también importante, que es que cuando tienes que tomar decisiones, las tomas. Sí. Y doy fe también. O sea, las tomas y esto es así. Y es muy difícil el coger esos dos polos, si se puede llamar. Son extremos totalmente. Y esos dos extremos y juntarlos y decir, oye, ¿qué ejemplo de cómo una sociedad tan compleja puede funcionar, ¿no? Evidentemente, lo diría igual si estuvieran el resto de socios aquí, porque todos tienen que ver, ¿no? Pero ya digo, cuando tienes que tomar una decisión sabiendo que tienen que estar todos de acuerdo, ¿te afecta a nivel personal? ¿Te llega a afectar a nivel personal? Sí, al final es cansado. O sea, yo voy a decir también, voy a explicar también que, porque antes cuando hablábamos de cómo se planifica ese relevo, había una parte que no estaba planificada y que creo que ha afectado mucho, o me ha afectado mucho. Y es que yo fui madre 2 meses antes de la fecha que nos habíamos dado para el cambio de dirección. Había una fecha predeterminada en ese acuerdo y planificación que habíamos hecho entre todos, en el que yo entraba a dirigir un ejercicio económico a partir del cual yo dirigía el despacho en su conjunto. Y mi hija mayor, Rocío, nació solo 2 meses antes de esa fecha. Entonces, claro, el esfuerzo emocional que supuso para mí hacerlo, no porque no estuviera preparada, ni porque no tuviera ganas, sino esa parte que dejé a mi niña con 2 meses, para mí ese año 2017, que es cuando yo empiezo, fue un momento difícil. Y claro, yo y mi transparencia decían, bueno, pues si yo creo que es por aquí, yo voy, lo expongo en una mesa y tal. Claro, esas eran mis circunstancias. Y eso con el tiempo he ido viendo que me desgastaba más, me cansaba más, porque yo lo estudio todo, lo analizo todo, pienso los pros, los cons, qué van a pensar si a este socio mío le va a gustar más o no. Y en realidad no es ese mi trabajo. Mi trabajo es pensar cómo creo yo que debe de ser y luego escuchar a todos los demás. Y eso me desgasta y me cansa menos, pero cansado es. Si tú estás casado y la convivencia uno a uno, bueno, pues a veces tiene sus momentos de tensión y buscas un equilibrio, pues estar casado con 7 es entretenido. Es verdad que desde ese punto de vista, porque yo he vivido reuniones y es un poco así también, ¿no? Y bueno, es cierto que, joder, cualquier persona y nosotros los hombres jamás lo entenderemos, y es verdad, yo digo que el nacimiento de un bebé es un milagro en sí a nivel físico. O sea, siempre digo que de repente tengas
algo con el tamaño que tiene, un bebé con ese tamaño, con ese peso dentro de tu cuerpo, es algo pues milagroso y que al final hace milagros de verdad. Si además a los 2 meses tenías que emocionalmente, ¿no? Pues dar ese paso, supongo que tuvo que ser muy duro. Y no sé, y esto te pregunto también a nivel personal, si a ti te pasa, porque en cierto modo yo veo que tengo ciertos paralelismos a la hora de pensar, no todo, pero sí que he sido una persona, por lo que también me han transmitido mis padres, que es muy bueno, como muy constante siempre, he tratado de planificar todo, de tomar las mejores decisiones, de tomar hasta el punto de que yo empecé la carrera, bueno, sabes que soy arquitecto de carrera, ahora no ejerzo como tal, pero bueno, sí que me ha servido para mucho. Siempre pues yo tenía claro que eso tenía que ser así, ¿no? Y a mí me decían, estudia una buena carrera y tendrás un buen trabajo, Claro. ¿no? Que es lo de, entonces, Esa generación. eso me ha ayudado a estar donde estoy sin ninguna duda, pero también en muchos momentos me ha generado mucha tensión personal y rigidez incluso física. O sea, Sí, yo sí, digo, sí, sí. a mí me operaron con 19 años de una hernia discal y yo no sé si tuvo algo que ver el hecho de esa rigidez. Siempre he sido rígido físicamente también, tengo muy poca flexibilidad. Y emocionalmente, pues a veces afecta mucho, ¿no? Y yo estoy ahora en una fase en la que desde hace un par de años o 3, por un tema físico que también tuve, como que quiero fluir mucho más y trabajo mucho mi mente como para fluir mucho más. Me ha recordado un poco cuando tú has dicho, a lo mejor no hay que tenerlo todo tan planificado, Sí. sino simplemente yo tengo claro que tengo que hacer esto y escuchar, ¿no? Y a veces escuchar te hace también, es casi terapéutico, ¿no? Sí. No sé si te pasa a ti. Sí, porque al final te das cuenta de que no hay no hay una única decisión correcta, y incluso que si te equivocas o nos equivocamos en la decisión que tomemos, tampoco pasa nada, quiero decir. La vida sigue, La ¿no? vida sigue, ¿no? Es terapéutico el saber escuchar, y ese yo creo que ha sido mi crecimiento personal. También creo que venía un poco, en parte por lo que hemos vivido y la forma en la que nos han educado, por la exigencia que decía o la responsabilidad, y otra parte también muy marcada por la oposición. O sea, yo sigo sin llevar reloj porque me da alergia y solo son los relojes. Entonces, tengo una capacidad de controlar más o menos el tiempo que ha transcurrido. Eso es una rigidez mental que se ha quedado ahí grabada. Y me ayuda a crecer y a hacer mi yo, el hecho de escuchar a los demás. Aunque luego si les preguntaras a mis socios dirán que yo escuchar no escucho mucho. Yo lo oigo todo, lo escucho todo, pero como también lo estudio todo mucho, me gusta que mi interlocutor lo haga igual. Y cuando no, es cuando digo, bueno, pues no me convence. Por esto, por esto, por esto. Y tenemos que tomar una decisión, vamos a ir por aquí. Pero sí, aprendo mucho escuchando. Bueno, pues ya digo que no sé, me está gustando mucho porque al final, pues estas cosas que surgen cuando tienes una conversación un poco más íntima y que no hemos tenido la oportunidad de tener, es también un poco extraño que sea justo en un podcast, que luego Sí. espero que vea mucha gente, Mucha ¿no? gente, claro. Pero que es verdad que siempre habíamos hablado casi siempre de trabajo, hemos tenido alguna comida donde hemos podido hablar de otras cosas, pero que me gusta mucho porque a veces te das cuenta y siempre digo que igual que tú, hay mucha gente que tiene, bueno, circunstancias parecidas Sí. y que todos tenemos nuestras cosas, ¿no? Dentro de eso me gustaría que nos contaras a nivel práctico cómo fue esa sucesión, tanto, ya digo, como a nivel práctico en el día a día, porque hay muchas empresas familiares, yo tengo muchísimos clientes Claro, que son zona. empresas familiares y sé, y lo sé, y esto lo puedo decir, que es complejo. Que es complejo porque hay un punto emocional que otras empresas no tienen. Correcto. Y que es muy difícil para la persona que ha creado la empresa, que la ha dirigido, que la ha llevado hasta un punto que es muy bueno porque ha conseguido muchos de sus objetivos. De repente decir, oye, yo me aparto en cierto modo, ¿no? Y le doy toda mi confianza a otra persona que además forma parte de mi familia, normalmente son hijos, ¿no? Sí. ¿Cómo habéis vivido vosotros eso? Bueno, no sé si puedes decir cómo lo ha vivido tu padre, porque al final eso es algo suyo, pero o cómo lo has vivido tú o cómo se ha vivido en general esa situación dentro de la empresa. Bueno, dentro de la compañía teníamos como en nuestro acuerdo, porque todo lo tenemos planificado,
todo y luego pasa la vida, luego pasa alrededor y tienes que... porque nos han pasado otras muchas cosas, ¿no? Pero sí que teníamos claro que había un día en el que mi padre y su socio dejaban el despacho que ocupaban y yo ocupaba ese espacio físico. Bueno, hasta el punto que fue 2 Fue meses después. 2 meses después. Se hizo. Yo me tomé la libertad de no ir el mismo día que él fue a vaciar su despacho y eso yo lo necesitaba porque de hecho se me hace todavía un poco de nudo al explicarlo. Yo necesitaba no verlo porque es duro. Y sin embargo, he sabido que para él habría sido importante, y él no me lo ha dicho, habría sido importante que yo estuviera ahí para acompañarle en su salida. Yo no podía. O sea, yo lo pasaba mal pensando en que le iba a ver recoger sus cosas de un despacho que ha ocupado, bueno, de un edificio que han construido, siendo como es una parte del pacto que nos habíamos dado. Pero yo no tenía el alma para poder hacer tantas cosas a la vez, ¿no? Sí. Y entonces fui al día siguiente, bueno, fui el día de antes y le dejé una carta para que cuando él fuera la tuviera. Y entonces yo llegué al día siguiente. Me parecía también más respetuoso porque es duro, es difícil. Y más cuando has querido ser toda tu vida como él. Claro. Y de repente ves que él es como que, pues bueno, ahora te doy la oportunidad de hacer lo que... Y eso es un acto de generosidad espectacular. Lo que ha hecho mi padre y también Pepe, en este caso de dar un paso atrás, en algo que has creado tú, que lo has construido y que quieres dejarlo crecer, es como un tercer hijo para ellos. Totalmente. Y la parte más empresarial de esta historia es que esto era un negocio y así se concibió desde el principio. Fíjate que antes te he dicho, es que ellos querían que la empresa les sobreviviese, por eso el nombre es el nombre desde el principio. Era Gabinete de Estudios Empresariales y sus siglas abreviadas son GESEM. No se pusieron sus nombres. Ellos no quieren ser la imagen de un servicio que sigue manteniendo ese carácter y esa precisión. Ellos dejaron una escuela, así es como me gusta entenderlo, y entonces fueron nuestros maestros que han dado un paso atrás para que sus alumnos vayan adelante. Y eso no es tan común en las empresas familiares. Lo sé. No lo es. Lo sé, y es muy bonito además. Y sé que también, cuando he podido hablar con él, y ahora hablaremos un poco de eso, que para él tampoco ha debido ser fácil porque él tenía opiniones que estaban en contra de ciertas cosas, que ahora hablaremos, ¿no? Y aún así, igual, yo también he podido tener la oportunidad y sé que es una suerte, porque al final de todo se aprende, de hablar con muchos fundadores de empresas que en ese momento pues estaban pasando el testigo o estaban... Algunos de ellos se oponían mucho a ciertos cambios, ¿no? Que sabes que nosotros al final venimos a las empresas muchas veces para cambiar las cosas, ¿no? Evidentemente voluntariamente, pero que puede ser que la primera generación no esté tan de acuerdo, que puede... Y sé que ahí hubo, pues eso, ciertos momentos que serían complicados y aún así nunca... No. O sea, a mí, por ejemplo, nunca me dijo nada que... Y eso lo tengo que agradecer. Y vamos a hablar un poco de eso, ¿no? Claro. De ese cambio, porque estamos hablando de cómo al final nos conocimos tú y yo, ¿no? Cómo de repente, pues bueno, creo que me llamaste y me comentaste un poco cuál era la situación en ese momento, para que la gente lo sepa. GESEM era un nombre que estaba registrado, Correcto. que estaba registrado en la Oficina de Patentes y Marcas, que es algo que evidentemente pues hay que hacer. Y hubo un momento como que por algún tipo de error o un malentendido, lo que fuera, pero no se renovó, ¿no? Y entonces ese nombre lo adquirió otra empresa que además, que bueno, aquí cada uno puede, depende de lo conspiranoicos que seamos, ¿no? Pero que además es justo una empresa que es vuestra competencia. Correcto. En un territorio muy cercano y que hace algo muy parecido, evidentemente no es lo mismo, pero muy parecido a lo que hacéis vosotros y tiene clientes parecidos, ¿no? Entonces, me llamaste y me dijiste, Juanán, que es que bueno, ahora tenemos esta circunstancia, ¿qué hacemos, no? ¿Qué hacemos? Y me acuerdo que yo te comenté un poco cuál era mi opinión y lo tenía clarísimo desde el principio, que es, yo tengo claro que
hay que cambiarlo. O sea, hay que cambiarlo sí o sí, por mucho que sea algo que pueda ser traumático, porque también lo sé. Y aún así tú, dentro de esa manera de hacer las cosas y de decir, vale, bien, probablemente sea así, pero vamos a hacer un diagnóstico muy preciso de esto para ver si eso tiene que ser así y cómo tiene que ser, ¿no? Porque hay muchas maneras de hacerlo. Empezamos con eso, ¿no? Empezamos con ese diagnóstico y a partir de ahí pues comenzó un proceso muy estratégico de qué pasa con el nombre, ¿no? Hemos dicho al principio de la entrevista que ahora la empresa se llama GSM, como esas, digamos, consonantes que vienen del nombre GSM y B, por business, ¿no? Que al final son quienes hacen que vosotros podáis estar donde estáis, pero se sigue llamando GSM, ¿no? Al final, dentro de ese proceso, si tú tuvieras que poner un número del 1 al 10 de la complejidad que ha tenido en relación, porque a lo mejor no lo es tanto, no lo sé, en relación a vuestro día a día normal, ¿qué sería? ¿Sería más un 1, sería un 10, sería un 5? Bueno, yo creo que a este proceso le doy un 10 en todo, pero no por la complejidad, es que le doy un 10 porque, y esto se lo decía el otro día a una amiga, es un 10 porque cómo lo vivimos, cómo lo trabajamos y lo que hemos conseguido con todo ese proceso internamente es para darle un 10. O sea, merece la pena la complejidad, las tensiones. No, pero sí que es cierto, porque fue una forma de construirnos a nosotros mismos. Tú ten en cuenta que yo ahora mismo tengo 7 socios porque una de las socias se va a jubilar dentro de un año. Entonces, nosotros es como una carrera de relevos. La que lleva el testigo, en este caso mujer, se lo va a dar a otra mujer. Y esa mujer tiene que estar en la mesa de negociación y conociendo todas las posiciones antes de que se vaya. Ha habido un proceso previo de unos años para valorar si esa persona tenía la capacidad técnica, si tenía los valores que nosotros tenemos, y en reconocimiento a que efectivamente en ese proceso entendemos que sí, se le ha dado el testigo. Pero hay un momento en el que las dos atletas están juntas, ¿no? Entonces ahora tenemos 2 atletas del mismo área. Antes de que se vaya una de ellas, ya se ha incorporado la siguiente, ¿no? Esa carrera de relevos necesitábamos hacerla en equipo. O sea, nuestro modelo está muy bien pensado en la parte societaria de propiedad, de capital, pero en el equipo de trabajo no, porque tenemos socios que se van a jubilar dentro de un año y luego socias que se han incorporado ahora con 32 años. Es que no puede ser el mismo momento vital el de alguien de 64 que el de alguien de 32. Y el proceso que hicimos contigo nos dio pie a hacernos todos un mismo equipo. Daba igual la edad, lo que hayas vivido, cómo has llegado a GSM Pues me alegro un montón, que me lo digas. Yo sé que bueno, que tú estás contenta, pero al final uno siempre quiere saber, y ahora te preguntaré también un poco de eso, y además te voy preguntando, ¿no? Cómo va ese proceso, que no puede ser un mes, ¿no? Porque al final son cambios importantes, incluso la propia identidad cambió, o sea, ya no... Tú ves la identidad actual y la identidad anterior y en realidad no se parecen. Sí se parece el nombre, el ADN evidentemente es el mismo, pero ya digo, fue un proceso que a mí me enriqueció mucho, y esto también te lo quería decir a ti y que tú se lo transmitas al resto de socios, porque cada uno con su opinión y algunas de las opiniones al principio bastante lejanas de lo que, por ejemplo, tanto yo como mi equipo, como consultores, pensábamos que se tenía que hacer, pero cada reunión era un aprendizaje espectacular, porque aprendes un poco a lo que tú dices, ¿no? A escuchar, a entender, a buscar soluciones con las que al principio no estás del todo de acuerdo, porque sabes que si lo hicieras tú lo harías de otra manera, pero que al final, y GSM es un caso para mí de verdad que muy extraño en ese sentido, con esa toma de decisiones por tu parte y por parte vuestra, se ha llegado a una marca que para mí mejora la anterior en muchas cosas, pero tiene tal esencia de esa marca anterior y de toda la historia de GSM
joder, que bueno, ahora no sé si está ya en la web o no, pero bueno, probablemente cuando salga este podcast sí que estará el proyecto ya publicado, ya te avisaré, pero que me siento muy orgulloso, sobre todo por la manera en la que yo he aprendido mucho también en el proceso, ¿no? Y bueno, supongo que Alex, que también formó parte del proceso y ahora no está, pues o no forma parte a lo mejor de esos procesos, seguro que también aprendí un montón, ¿no? Y ahí te quería dar yo las gracias a ti, ¿no? Porque realmente fue algo súper enriquecedor, por lo que yo también quería que estuvieras aquí, ¿no? Porque sé que mucha gente se va a ver identificada en muchas cosas y va a aprender mucho de eso, ¿no? De cómo a veces tenemos claro que una decisión tiene que ser así, pero resulta que con el cliente y formando equipo con ellos, eso evoluciona con lógica, con muy poquito a poco, pero de manera muy, muy firme, ¿no? Y a mí me encantó y ahora lo que te quería preguntar es, actualmente, bueno, ¿cómo se vive esa marca? ¿Cómo está funcionando GESEM con esa nueva identidad, con esa nueva situación? Después de esos 50 años, que quiero felicitarte aquí públicamente, aunque ya lo he hecho muchas veces, pues eso, ¿cómo estáis ahora, ¿no? Y cómo esa marca pues está conviviendo ahora con el equipo. Pues la verdad que hicimos, bueno, coordinados contigo, hicimos creo que 2 momentos muy bonitos a la hora de comunicar esa nueva imagen corporativa. Uno fue el primer regalo que hicimos a los clientes en Año Nuevo, y les presentamos a todos, y esto lo cuento porque ahí fue un momento que Juanan decía, pero... Y yo decía, es que nosotros no podemos salir con cohetes y tal. Y entonces hicimos unas cajitas. Tengo una guardada todavía. Es que la gente, eso te iba a contar, que la gente las ha guardado. Sí, ¿no? Sí, no se comieron los chocolates que también tuvimos. Bueno, eran unas cajitas con los tonos y todo el color, el logotipo, dentro del logotipo, y había una presentación muy pequeñita con un QR donde explicábamos de dónde venía esta imagen, con unos chocolates, un feliz año nuevo, esta es nuestra nueva marca en este 50 aniversario, y estuvimos todo el año celebrando ese 50 aniversario con esa marca, y este año te puedo decir que la gente guarda las cajitas, o sea, las tienen guardadas porque es un momento en el que les dijimos, bueno, pues ahora este es el color corporativo, que pasamos de un rojo granate a los tonos azules, intentando identificar esa misma esencia y precisión en el trabajo, pero era el momento de presentarle a la sociedad el relevo que habíamos hecho, porque date cuenta que estamos hablando del año 25, nosotros habíamos empezado en el 15, el pacto de socios, los acuerdos, en el 17 empiezo yo dirigiendo el negocio. Es un proceso interno que debíamos compartir a la sociedad. Nuestros clientes podían saberlo, pero hacerlo visible nos ha permitido que efectivamente todos mis socios sean, bueno, voy a decir, puestos en la palestra. Y creo que gran parte de cómo vivimos la marca es porque todos formamos parte de ese proceso, esos socios y las personas clave que también acompañaron en ese proceso. Y estamos encantados. La verdad es que hasta los lápices que hemos hecho nos encantan. No los he visto aún. Sí, pues los lápices con ese mismo... Bueno, son de madera, todos de madera, y luego cada uno vienen con distintos tonos, con el logotipo en verde, el azul, el beige de la agencia de valores, y lo disfrutamos. O sea, en las pequeñas cosas, en los clips, en los lápices, y cada vez que vemos la cajita de los bombones. Joder, qué bien saber que eso es así, que ya digo, vamos hablando de vez en cuando, pero siempre me gusta preguntar y sé que muchas personas de la empresa pues no lo tenían tan claro, y ahí es normal, a mí me podría pasar. Yo siempre digo que nosotros hacemos algo para lo que la gente visceralmente o inconscientemente siente rechazo, todos lo sentimos, ¿no? Y siempre pongo el ejemplo, por si le sirve a alguien también, del Volkswagen Golf. No sé si te lo llegué a poner a ti, ¿no? Pero es que siempre lo pongo, porque es como, yo no sé cuántos tipos, modelos de Volkswagen Golf puede haber habido en la historia, ¿no? Pero a lo mejor ha habido 15, no lo sé. Y siempre que sale el nuevo, todos pensamos, me gustaba más el de antes. Anterior. Y pasa un mes y dices, oye, pues no está tan mal. Claro. Y pasa un año y dices, joder, este claramente es mejor, me gusta más que el de antes, ¿no? Porque todo requiere un tiempo y asentarlo.
Y Yo creo en que ese hay sentido, una parte sí, de asentar la idea, porque muchas veces cuando nace la idea de evolucionar o de cambiar, pues nace en alguien que a lo mejor es que vive adelantado, voy a decir, o pensando en cómo será el futuro, ¿no? Yo misma tenía cierta resistencia al cambio porque a mí el granate me encantaba y tenía ahí... Pero eso bueno, nunca me lo dijiste, ¿eh? no. Y tenía un dolor de corazón de decir, voy a desprenderme de un color que me identifica. Pero era importante que no me identificara solo a mí, que lo he vivido, porque yo he vivido con esos colores. Pero nuestro nuevo GESEM tiene que tener su color, tiene que tener su identidad, y soy yo la que tiene que evolucionar en ese equipo. Así que es un proceso de 10 y que todos lo hemos y lo estamos disfrutando. Me alegro mucho. Yo también lo disfruté en su momento y lo sigo disfrutando cada vez que os veo. Y bueno, aprovechando esto, me gustaría, si tuvieras que decirle algo a esos empresarios bueno, que al final, siendo cada uno, como digo yo, de su padre y de su madre, pues que casi todos tienen bastante miedo a poder hacer un cambio en el sentido de avanzar, porque evidentemente nosotros no lo haríamos si no supiéramos y tuviéramos muy claro que es positivo, ¿no? Cuando llega ese punto en el que tienes que hacerlo, ¿no? Y es, vale, y ahora llega ese momento, pero tengo mucho miedo y no tengo claro si lo quiero hacer, desde tu experiencia y siendo además, en tu caso, uno de los casos que podría haber sido más traumático, ¿no? ¿Qué les dirías a esas personas? Las decisiones de relevo generacional no creo, no pueden ir inspiradas en un sentimiento o en un momento vital, como es el llegar a los 70, voy a decir, ¿no? Que es como una edad en la que un empresario hecho a sí mismo, que ha construido, ya no está en el mundo, ya no es como el que él vivió y de donde él surgió. Entonces, no sé si me atrevería a decírselo a todo el mundo, pero creo que la reflexión que cada uno debe de hacer es: las decisiones de relevo generacional son decisiones empresariales. Punto. No tiene nada que ver contigo. Tú eres el Dios creador. Eso sin duda no se puede poner en duda, y no estaríamos hoy hablando del relevo de la compañía si no hubiera sido por ti. Pero el éxito de la compañía está en perdurarte. Y si es óptimo que lo sea tu hijo, lo será. Y si no lo es, no lo debe de ser. Porque el éxito es que esa compañía perviva y siga creciendo. Sí, además Entonces, a todos los niveles, a ¿no? todos Al los final niveles. igual ha sucedido con la marca, que es eso, es que creo que tiene tanto mérito el hecho de tener esa parte tan emocional, no solo tuya, como decías tú, de todos tus De socios, de todo todos. el equipo, ¿no? Y dar esos pasos y comprobar que se está avanzando de verdad, ¿no? Que ya digo, para mí tiene muchísimo mérito por vuestra parte también, ¿no? Por eso me gustaría que quien esté viendo este podcast lo entienda, ¿no? Y también me gustaría que me dijeras cómo lo recibieron los clientes, ¿no? Que al final, ahora también hablaremos un poco de ellos, pero que son clientes con una reputación muy grande, con una trayectoria empresarial también muy larga. ¿Cómo recibieron ese cambio? Bueno, lo recibieron positivamente. Los más mayores, voy a decir, no terminaban de entender qué queríamos hacer con la B. Pero claro, los más mayores pues probablemente no vieron en el QR el pequeño vídeo que teníamos preparado, y luego se lo explicamos en las siguientes sesiones. Pero ahí tengo que... No es spoiler porque tu forma de trabajar es así, No, puedes decir pero lo que quieras, creo Laura, creo que es importante que nosotros hicimos guiados por vosotros, hice ese trabajo previo con determinados clientes, porque para mí sí que es muy importante a la hora de tomar una decisión saber en qué punto está el mercado al que nosotros nos estamos dirigiendo, ¿no? Entonces, bueno, pues con acierto nos guiasteis en determinados clientes que querían participar en este proceso para decirnos qué nos veían o cómo nos veían, ¿no? Y uno de los elementos comunes en esas conclusiones era nuestra imagen corporativa
era un poco anclada en un tiempo anterior, no adaptada a los tiempos nuevos. Y eso fue como la gota que colmó el vaso para decir, oye, efectivamente tenemos que mostrar al mundo que no somos aquellos dos empresarios de 70 años, ahora somos una plantilla de 38 personas con una edad media de 40 y esta es nuestra imagen, esto es lo que dice de nosotros. Entonces fue muy bienvenido por todos los clientes. Creo que alguno más mayor dijo, pues no entiendo cómo se tiene que leer, pero sí, bueno. Y seguramente yo siempre digo cuando hablo con los clientes antes de empezar el proceso, siempre le digo, a ver, A todo el mundo no le... habrá gente que no esté de acuerdo y que no le parezca a lo mejor la mejor decisión, pero lo importante es que permita al negocio avanzar y que en general los clientes entiendan, los clientes y el equipo, porque Sí. al final la cultura de marca es la cultura interna, es súper importante que entiendan eso, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que no recordaba esa parte, Claro. o no recordaba, sí la recuerdo, pero no me había parado a pensar que sí que hicimos ese proceso de conocer también bien a ciertos clientes que eran importantes, en realidad todos lo son, ¿no? Pero que se prestaron y que se prestaron a participar. que se prestaron a dar un final... feedback. Exacto. Y tengo que darle las gracias a todos ellos también, porque fueron muy sinceros, que muchas veces sabes que es como, a ver, si yo digo algo ahora, pues igual Claro. luego que van a pensar de mí, y en eso fueron muy sinceros. Hablaron de muchísimas cosas positivas, si no, no serían clientes, está claro, pero también de algunos cambios que ellos pensaban que se podría hacer, y creo que eso ayudó también al hecho de que todo el equipo de GESEM pues, se convenciera un poquito más Sí. de que a lo mejor había que hacerlo, ¿no? Así que... A no tener miedo. Sí, quizá. Creo sí, que... sí, o a tenerlo y dar el paso igualmente, sí, ¿no? Que sí, es lo alentar. que es lo que se dice. ¿Qué tal? ¿Te está gustando la entrevista? Pues si es así, por favor, suscríbete porque me ayuda mucho y vamos a seguir compartiendo muchos contenidos que van a petarte la cabeza y que te van a encantar. Ahora, seguimos con el podcast. Pues nada, genial, genial. Ahí sí que ahora me gustaría, aunque creo que lo hemos hecho ya y que hemos hablado mucho de eso, pero bueno, vamos a quitar un poco de hierro a la parte emocional, que creo que Sí. está siendo una conversación súper, no sé, estoy muy contento de que estemos hablando de cosas que llevamos dentro, ¿no? Pero algo como mucho más mundano. Tú como persona que tiene que tener un día a día, bueno, no sé si decir complejo, ¿no? Pero con muchas cosas que hacer, cuéntanos un poco... No sé si tienes alguna rutina especial o si eres de las personas que, como una persona también organizada y con tu mentalidad, tiene como una rutina muy hecha o no, o realmente cambia cada día. Yo tengo una rutina muy organizada, sí. De hecho, a ver, me ayuda porque tengo una amiga que dice que mi cerebro es multitask y lo es. O sea, ahora mismo tengo alguna cosa aquí pasándome además de la conversación, Sí, ¿no? que estoy intentando hacer el esfuerzo, pero el tener una rutina me ayuda a concentrarme en el momento en el que estoy y luego volver a ese multitask, ¿no? Yo me despierto a las 6:30, aunque entro a trabajar a las 9, porque prefiero desayunar y arreglarme sola para un poco mentalizarme en el día que voy a llevar. Es verdad que la agenda de ese día la termino de mirar el día anterior, procuro ir día a día mirando lo que tengo en adelante, aunque los domingos también hago un barrido general de toda la semana porque, bueno, al final dentro de ese multitasking están también los cumpleaños infantiles, cómprate el billete para irte a Madrid, en fin, cosas que tienes que hacer en otros momentos. Me levanto a las 6:30, me arreglo yo, a las 7:30 despierto a mis niñas para que vayan con tiempo al cole o a la escuela de verano. Y llego al trabajo y tengo la agenda programada de lo que quiero hacer ese día. ¿Y Por si consigues acaso, hacerlo? Porque... claro, hay veces que no. Pero para eso tengo una libretita a mano y entonces tengo una lista, que es como el to-do, ¿no? de la licencia de Microsoft, Sí. pero esa me permite tacharlo o subrayarlo en verde si empieza a quemarme un poco en los tiempos. Y eso es lo que veo cuando llego al trabajo. Y mi día transcurre pues dentro de esa agenda hasta que vuelvo a casa. Voy a un entrenador personal 2 veces por semana y luego entreno también el fin de semana y salgo a caminar.
porque lo necesita mi cuerpo y esa es mi rutina de todos los días. ¿Te sueles acostar muy tarde o no? No. Yo me acuesto a las 10 y a las 10:30 procuro estar dormida. Fíjate que eso es algo que nos cuesta a muchos, me incluyo. Es verdad que yo he conseguido desde hace ya muchos años cambiar eso por mi hija, que al final mi hija Nos me ha ha ayudado. cambiado a mí, nos ha cambiado. Total. Nosotros cenábamos tarde, nos acostábamos relativamente tarde y ahora a las 8:30 cenamos los tres, aunque tiene 4 añitos, desde que tiene 2 Nosotros igual. cenamos siempre con ella, es un momento así muy, muy mágico Sí. y que se hace necesario también. Pero fíjate que cuando has dicho lo del domingo, a mí me ha venido a la mente y he dicho, o sea, pensaba que lo que ibas a decir es, no, el domingo desconecto completamente. Y es al revés, ¿no? Es como que haces un barrio de la semana, porque a mí me pasa todo lo contrario. Yo el domingo es como nada, o sea, no quiero nada y siempre digo que si yo tengo que hacer algo después de cenar, por ejemplo, como, venga, voy a prepararme para mañana, prefiero levantarme a las 3 de la mañana que hacerlo por la noche, ¿no? Y al final es algo curioso de ver, pues eso, como cada uno, por eso me interesa mucho cuál es tu rutina, ¿no? Cada uno es diferente en eso. Hay una parte que va ligada directamente a dormir bien. Me di cuenta porque me empezaba a despertar a las 5 de la mañana intentando recordar la agenda. Y entonces, claro, yo decía, pero qué necesidad hay de hacer esto. Pues, chica, no, lo repasamos el domingo por la tarde, ¿eh? Tampoco muy cerca de tal, porque si no... El domingo estarás descansando. Sí, pero que vamos, que lo repaso con el móvil. Es un vistazo rápido para más o menos saber que está todo dentro de las capacidades que tengo de una semana. Y eso me ayuda a dormir mejor. Porque yo ya no tengo que... Me levanto para hacer lo que tengo que hacer, que es llevar a mis hijas al colegio. Oye, pues estaría bien. Ya digo que iba a decir, es un buen tip, es un buen consejo, ¿no? Tampoco lo sé, porque es verdad que algo que también he dicho alguna vez en este podcast es que ahora mismo con las redes sociales tenemos tantos consejos que ya no sabemos ni qué hacer, ¿no? Y es como a veces dices... Yo ahora estoy en un punto en el que digo, no quiero ningún libro de autoayuda, ni de coaching, ni de nada, que me han ayudado un montón, pero ahora no lo quiero, ¿no? Porque estoy saturado. Pero sí que creo que por lo menos yo creo que lo probaré, porque si dices sobre todo que te ayuda a dormir mejor, eso es súper importante y oye, si alguien quiere probarlo, pues oye, al final es probar, ¿no? Hay que encontrar, que funciona y... Claro, cada uno encuentra su forma, ¿no? Sobre todo de que no sea el cerebro el que nos guía el día, sino que seas tú. Porque al final... Totalmente. Puedes llevar 1000 cosas en la cabeza que no te arrastre. Eres tú. Y eso de despertarse a mitad de noche y decir, sí, yo siempre he dormido súper bien y me dormía en un segundo y ahora no paro de darle vueltas y es como, venga, no, en blanco. Es muy fácil así en blanco, pero pum, otra vez, viene, ¿no? viene solo. Y viene solo, como dices tú, ¿no? Así que está bien a lo mejor decir, oye, pues sí, lo tengo todo súper ya... Visto. Lo tengo todo controlado, entre comillas, pues oye, duermo mejor, ¿no? Claro. Así que lo probaré y te diré a Vale, ver cómo... me dices qué tal. Te diré a ver cómo funciona. A ver, yo creo que hemos hablado muchas cosas súper interesantes, que creo que no me dejo nada de lo que quería hablar contigo. Y ahora lo que hacemos siempre al final del podcast es una serie de preguntas, como digo yo, ahí a quemarropa, que tienes que contestar sin pensar que si demasiado. no me gusta me levanto y me voy. Totalmente. Eso siempre, eso lo puedes hacer desde el principio. Y ya digo, y que sin pensar mucho, pues lo que te salga. De acuerdo. Que para esto sí que voy a coger el móvil, porque es una lista de bastantes preguntas y tienen que ser rápidas. Así que vamos y a respondo ver. así rapidito también. Bueno, vamos si así, alguna quieres pensarle un poco más, vale. pero es verdad que yo creo que las verdades salen más cuando se responde rápido. Ya digo que bueno, que son preguntas además que creo que si la gente tiene curiosidad, están chulas. Vale. Por ejemplo, la primera, ¿con qué personaje famoso te irías de cañas o a tomarte un café? Lo tengo clarísimo. Sí. Lo que pasa es que Pau Donés. Pau Donés. Sí. O sea, y además es algo que tengo muy claro de toda la vida y de hecho fue mi marido el que me regaló las entradas para verle en su última gira. Y conseguí hablar con él de hola. ¿Sí? ¿Hablaste con él? Sí, un hola, y tampoco nos tomamos nada, claro, pero sí. Fíjate, y en esto es verdad que he dicho preguntas rápidas, pero luego yo soy el primero que se enrolla, ¿sabes? Pero bueno. Pero sí que tengo, o sea, me ha resultado curioso que precisamente parece, creo que ni tú ni yo lo conocemos como para decirlo, ¿no? Pero parece que Pau Donés es una persona como muy
de fluir, de muy esto, y nosotros a lo mejor no somos tan así, ¿no? Y es curioso que te tomarías la Pues, cerveza con él, ¿no? Pero desde los 20 años que descubrí, dije, yo con esta persona moriría por tomarme una cerveza. Qué bueno, qué bueno. Pues mira, súper interesante, Sí. súper interesante. Vale, ahora, nada que ver. Un capricho caro que tengas y uno barato. Un capricho caro que tenga. La ropa, creo. Porque me encanta todo y cada vez está más caro, o lo que me gusta siempre tal. Y un capricho barato, la cerveza. Me encanta, me encanta. Sí, la verdad es que eso a mí me pasa con la ropa como a ti. Yo lo que pasa es que yo siempre le digo a mi mujer, digo, a ver, hay ciertas marcas que no, ¿no? Claro. Pero siempre le digo, joder, es que las mujeres tenéis ropa súper chula, Es que tenemos una oferta económicamente muy bien, y yo no me compro nada por menos de 70 euros, ¿sabes? Sí. Y es más, cuando algo me gusta, lo miro y digo, joder, es que donde pongo el ojo, Claro. justo esto, o sea que sí, me siento identificado. Vale, algo que también me gusta mucho preguntar. ¿Eres la misma Laura en el trabajo cuando estás en GESEM que con los amigos o con la familia? No, yo creo que, mira, y esto lo voy a poner como con dos ejemplos. Uno, la ropa. Tú no vas a la playa con un traje y intento tener esa misma empatía y esa cariño o ese... Pero eso no me quita la exigencia que yo creo que debo aplicar en el trabajo. Y voy a poner un ejemplo muy visual. El otro día hacía un ejercicio con una psicóloga y decía, de todos los peluches que tienes aquí, ¿a cuál cogerías? ¿No? Y entonces mi hija Rocío cogió a un osito de peluche vestido con traje de chaqueta, así muy serio, y yo cogí a Winnie the Pooh, que iba en bikini y con una sombrilla. Y me dice, mamá, pero si tú nunca vistes así. Digo, Fíjate, ya, pero yo soy así, o sea, me encantaría. Sí. Sí, Es no curioso, puede ser igual. Sí. No, pero bueno, además creo, es verdad que no lo recuerdo exactamente, pero creo que los 3 invitados anteriores respondieron que sí. Y además me resulta súper curioso que creo que tendemos a pensar que sí somos Claro. los mismos, porque es verdad que yo doy fe porque de los 3 invitados anteriores, 2 son muy amigos míos y es verdad que muchas cosas son comunes, ¿no? Pero, por ejemplo, yo a lo mejor te diría que sí y luego, si realmente lo pienso bien, digo, bueno, no en todo. O sea, no hay cosas que no. Hay cosas que no. Cuando vi esas entrevistas, ahí me llamó la atención porque claro que eres la misma persona, tú eres la misma persona, Sí, pero lo que dices tú... pero tu rol en un momento determinado es uno y si tienes que llamar la atención por lo que sea que ha sucedido, es tu trabajo y debes hacerlo. Y probablemente en tu casa pues no tienes ese rol, es otro equilibrio. Igual que pues si llegas tarde 10 minutos a una reunión de trabajo, me parece falta de respeto al tiempo del otro, y si llega alguien tarde a mi casa porque vamos a comer, a mí me da igual. O sea, me da igual. Sí, es verdad. El momento creo y que es una afecta. pregunta que tengo claro que voy a seguir haciendo porque da Nos que pensar, decimos que sí, da pero que pensar y como yo eres la creo primera que no. persona que ha contestado que no, es verdad que lo piensas y te pones a reflexionar y yo, por ejemplo, hay veces que digo, joder, bueno, lo puedo decir, al final siempre digo que esto es una conversación y que tiene que fluir. Yo hay veces que digo, joder, si pusieran una cámara ahora y le enseñaran a mis clientes esto, me iban a decir, este tío está loco. O sea, porque hay veces que, no sé, yo soy una persona que a veces soy muchísimo más divertida de lo que parece y mucha gente me dice, no, es que, joder, parece muy formal, muy serio, me ha dado la impresión que... Y luego cuando tengo confianza Claro. es todo lo contrario, ¿no? El Pero ambiente, bueno, es verdad, no es igual. Claro, tú eres el mismo. Sí, no Lo que pasa es que mientes, no dejas de ser claro, auténtico. Pero... y por eso creo que decimos, sí, soy el mismo, porque queremos decir que soy igual de auténtico. Claro que sí, pero igual que a mí me gusta ir a los festivales y pues probablemente a los festivales iré con una falda corta Sí, te comportas de otra manera. Y saltas y bailas y estás emocionada y no me voy a poner a saltar aquí. No bueno, sé. podríamos. Sí, a claro, lo mejor aquí claro. sí, pero es verdad que a lo mejor no es cuestión de ir saltando por la oficina. Sí. Vale. Vamos a... Vale.
¿qué consejo tuyo no sueles cumplir? Esto de, "Jo, yo sé que esto tiene que ser así, pero me cuesta". Si hay alguno, a lo mejor no, no sé. Sí, bueno, además venía en el coche hablándolo, en este caso con mi padre. Consejo mío es que cuando me pongo nerviosa en casa, me tengo que levantar, y, o sea, con las niñas y tal, debo levantarme y marchar para ¿sabes? Como despejar. Respirar un poco. Y no lo hago. O sea, yo digo, no, voy a conseguir, ¿qué tal? Que me voy a quedar aquí tranquila. Y ayer mismo me pasó que no. Y a veces- No me levanté y me fui. Podía haber dicho simplemente, voy un momentito a beber agua. Pero ¿Sabes? Vas al final del pasillo y no. es difícil conocernos bien, y mira que ya Sí, son años, ¿sí? sí. Pero sí. Vale, lo peor que haces como líder. Todo el mundo pregunta siempre, bueno, ¿qué crees Lo que peor lo que peor hago. que haces como líder, de lo que crees que tienes que aprender y igual, si identificas Sí. algo, que tampoco tiene por qué, ¿eh? Creo que lo peor que hago es dar por sentado que los demás probablemente no han hecho toda la reflexión que yo he hecho, ¿sabes? Y a lo mejor sí, o a lo mejor han hecho toda la reflexión que ellos creían que debían hacer. Porque mi baremo o mi nivel es el mío y es para mí. Y mi obligación es decidir si cada una de las personas que forman parte del equipo, con sus cualidades, son las personas adecuadas. No convertirlas en mi, ¿sabes? Es Y interesante. eso- A mí me pasa un poco igual, ¿eh? De otra manera, pero sí me pasa un poco igual que das por hecho cosas Claro, que no... que no tiene por qué. Vale, más cosas. La frase de motivación que más odias. Esta pregunta tiene su aquel, ¿vale? Es que creo que todas, ¿eh? Que va un poco, es que iba a va un decir poco por porque- la línea de que el podcast empezó hace un año o algo así. Lo digo para que se entienda un poco esta pregunta, porque si no Vale. va a haber gente que va a decir, joder, el flipado este. Pero es que hubo en esa época, y todavía sigue un poco, ¿no? Hubo un punto en el que decía, joder, a lo mejor, que puede ser, ¿eh? A lo mejor yo soy un ignorante, pero todo el mundo me da tantos consejos, o sea, que llega un punto en el que dices, ¿sabes? Vamos a parar un poco, dejarme respirar, ¿no? Y esa motivación, y vas a conseguir lo que quieras. Así que es verdad que es... Yo prefiero eso que no el ser un vinagre, como digo, ¿no? Claro. Pero ya hubo un punto que dije, tengo que preguntarle a la gente si hay alguna frase motivadora que odia, porque yo tengo alguna, ¿eh? Ya, lo que pasa es que no Yo es que creo que no creo que la motivación venga de algo de fuera, viene de ti. Entonces, la forma de motivar a alguien a que consiga lo que él quiere es tú cómo lo has pensado y cómo lo has visto, y estar ahí para ayudarle en la forma que necesite, y decirle que estás ahí para ayudarle en la forma que necesite, pero la motivación nace de uno. Siempre. El otro día escuchaba una entrevista a Ana Ibáñez. Es una neurocientífica que, bueno, trabaja en neurociencia y tal, y entonces decía que los deportistas de élite, claro, el sacrificio exponencial sobrehumano que soportan solo es posible por la motivación que les pesa mucho más para llevar todo eso adelante. Y eso es... Y yo en eso estoy 100% de acuerdo, pero no solo para los profesionales o los deportistas de élite, sino para todo el mundo. Eso es porque tú sabes que en tu día a día estás haciendo algo por un futuro mejor. Entonces, la motivación no viene de una frase. Ojo, y yo tengo la agenda esa de Mr. Wonderful que te pone de Bueno, todo sí, y todos tal. hemos escuchado porque es verdad que ayuda en muchas ocasiones, ¿no? Pero que creo que está en ti el encontrar qué como te la causa, llena. ¿no? Sí, Como el propósito, de hecho. eso De hecho, es. hablaría de propósito, Sí, que tiene mucho que ver con marcas también, ¿no? correcto. Que al final también Sí. se puede trascender a una empresa, ¿no? A una marca. Y, sí, pues sí, es verdad. Y sí, no una estoy frase. totalmente de acuerdo, ¿no? Vale, una palabra o una frase que te tatuarías. Sí, hay, lo mismo. Siempre las preguntas es... Bueno, me viene a la cabeza amor, Ujú, muy porque bien. eso es capaz de hacer todo. Vale, algo que poca gente sepa de ti. Algo que poca gente sepa de mí. Que me gusta Shakira. Mira, No sé. Sí, creo Joder, que, pues ¿sabes? sí. Sí.
Sí, porque no me pega mucho, en principio, según me dicen, me flipa. Qué bueno, qué bueno. Y ya lo último que tiene que ver también, la última pregunta que tiene que ver también con el algo que la gente no sepa de ti, algo de lo que no te atrevas a hablar públicamente. No tienes por qué contarlo, Claro. pero algo de lo que no te atrevas todavía a hablar públicamente. Bueno, de mis miedos y de mis... Sí, Ujú. sí. Bueno, has hablado de ello un poco hoy. Sí, O sea que- de cómo abordo situaciones complejas. Pero de a qué tengo miedo, creo que no. Creo que no. No sé cuándo. Supongo Bueno, que a lo llegará mejor- el día. Sí, sí, tiene que llegar, llegará. Y si Sí, no, pues sí. al final. Bueno, pues muy bien. Yo por mí ya estaría. Fenomenal. He disfrutado muchísimo, de verdad. Me encanta hacer este podcast y lo hablaba ayer con un amigo que bueno, deja de hacer ciertos vídeos y en ciertos canales que bueno, no me terminan de convencer, pero disfruto muchísimo haciendo este podcast, sobre todo por los invitados. Así que muchísimas gracias, Laura. A ti por invitarme, sabía que iba a estar a gusto y gracias por la experiencia vivida con la transformación de marca, por ayudarnos, porque ha sido fundamental para mí, para todo mi equipo y por este ratito que ha sido fantástico también. Nada, pues muchísimas gracias. Bueno, entiendo que has estado cómoda por lo Muy que cómoda. dices y nada, y ahora pues vamos a comer, vamos a tomarnos esa cerveza. Venga, vamos a por la cerveza. Que aunque ninguno de los dos seamos súper famosos, pero lo vamos a disfrutar mucho. Claro que sí. Gracias, Bueno, Juanan. venga. Hasta luego. Adiós. Hasta luego.